¿Recuerdan que estábamos viendo el coste marginal? Estamos en nuestra unidad número 5, que es la unidad de costos de producción, y nos correspondía ver lo que eran los costes marginales. El coste marginal, denominado a veces coste incremental. ¿Por qué incremental? Porque incrementa a medida que avanzamos en la producción. Es el aumento que experimenta el coste cuando se produce una unidad más. Por eso también se puede llamar incremental, porque aumenta a medida que la producción aumenta. Cada unidad extra que se va produciendo va aumentando nuestro coste marginal. Como el coste fijo no varía cuando varía el nivel de producción de la empresa, el coste marginal es igual al aumento que experimenta el coste variable. El costo fijo, como sabemos, no aumenta conforme aumenta la producción y tampoco disminuye si la producción disminuye. Pero el costo marginal sí experimenta o sí le afecta el aumento del costo variable o al aumento que experimenta el coste total cuando se produce una unidad más. Por lo tanto, puede expresarse de la siguiente manera. Coste marginal es igual a la variación del costo variable dividida la variación de la cantidad, que es igual a la variación del costo total dividido la variación de la cantidad. Esta sería la fórmula para encontrar el coste marginal. El coste marginal nos dice cuánto cuesta producir una unidad más. En el cuadro 7.1 se calcula a partir del coste variable de la columna 2. Esta es nuestra columna 2, costo variable. O del costo total, columna 3, costo total, columna 3. Por ejemplo, el coste marginal de incrementar la producción de 2 a 3 unidades es 20. ¿Eh? Coste marginal tenemos 20. Cuando de 2 unidades aumentamos a 3 la producción, nuestro coste marginal va a estar en 20. Porque el coste variable de la empresa aumenta de 78 a 98. Si nosotros restamos el coste variable de producir 3 unidades, que es 98, se lo restamos al coste variable de producir 2 unidades, nos diríamos 98 menos 78, el coste marginal está en 20. ¿Cómo obtenemos el coste marginal? Restándole el costo variable actual al costo variable que teníamos de producir una unidad menos. Aquí, como sabemos, el nivel de producción va en aumento de 1 en 1 hasta llegar a 11. Nuestros costos fijos pues no varían con el nivel de producción. En este ejercicio todos nuestros costos fijos son 50, sin importar el nivel de producción. El costo variable es el que va variando y este sí depende de la producción. Como podemos ver en este cuadro, cuando no producíamos nada, no teníamos costos variables. Producimos una unidad y nuestro costo variable era de 50. Producimos 2 unidades y nuestro costo variable es 78. Producimos la tercera unidad y nuestro costo variable es de 98. La cuarta unidad y nuestro costo variable es 112. Producimos la quinta y nuestro costo variable aumenta a 130 y así va aumentando y aumentando nuestro costo variable. Cuando llegamos a producir la unidad número 11, nuestro costo variable está en 385. Nuestro costo total, vamos a ver,
Oliver Javier, buen día, Oliver. Buen día, Oliver. ¿No está Oliver en clase? Bueno, no está Oliver. Catherine Melissa, buenos días, Catherine. Tampoco está Catherine. Buenos días, licenciada, no sé si me escucha. Sí te escucho, Catherine. Bien, no sé si me escucha. Sí te escuchamos, La verdad es que claramente. voy en carretera. ¿Qué me pregunta? Ah, bueno, entonces si vas ¿En en qué le puedo carretera, ayudar? mejor no. No, en carretera Ah, mejor no. Bueno. está bien. Pablo Javier. Gracias, Catherine. Pablo Javier. Buen día, Pablo Javier. No, Pablo, no se te escucha. ¿Ahora? Un poquito bajo. Un poco bajo. Es que creo que está malo Ahora mi sí, micrófono. ahora sí. ¿Sí se me escucha? ¿Cómo obtenemos? Sí. ¿Cómo obtenemos el costo total, Pablo Javier? Ah, si les soy sincero, ahorita sí ando un poco perdido porque acabo de entrar a clase que me estaba fallando el internet, entonces no sé Pero exactamente el qué están costo viendo ahorita. total lo hemos visto ya en varias clases. ¿Cómo Costo total. hacemos para obtener el costo total? Mm, a ver. Voluntariamente. ¿Quién me dice cómo obtenemos el costo total? No es la suma del costo fijo y el costo variable. Excelente, así es, Daniel. Gracias, Daniel. Gracias, Pablo. El costo total se obtiene al sumar el costo fijo con el costo variable. Si nos damos cuenta en el cuadro, el costo fijo es 50, no hay costo variable, suma 50. El costo fijo es 50, el costo variable es 50, el costo total es 100. El costo fijo es 50, el costo variable es 78, el costo total es 128. El costo fijo es 50, el costo variable es 98, el costo total es 148 y así sucesivamente. ¿Cómo obtenemos el costo total? Sumando el costo fijo más el costo variable. El coste marginal. ¿Qué dijimos que era el coste marginal? Luis Eduardo, buenos días, Luis Diferencia. Eduardo. ¿Sí, Catherine? Que era la diferencia entre el costo variable y el costo fijo. La diferencia entre el costo variable y el costo fijo. Vamos a ver. Gracias, Catherine. Luis Eduardo, ¿para ti qué es el costo variable? Buenos días, licenciada. Buenos días, Luis Eduardo. ¿El costo variable o el costo marginal? El costo marginal, perdón, sí, el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Ya, para mí el costo marginal es como el costo adicional para poder producir una unidad más o extra. Excelente, así es. El costo marginal es el costo producto de producir una unidad más. Gracias, Luis Eduardo. Bueno. El coste marginal nos dice cuánto cuesta producir una unidad más. En el cuadro 7.1, el coste total de producción también aumenta en $20, pasando de 128 a 148. El coste total se diferencia solamente del coste variable en el coste fijo, que por definición no varía cuando varía el nivel de producción. El costo variable lo calculamos unitariamente. Bueno,
Producimos 2 unidades, nuestro costo variable es de 78. Producimos una unidad más, nuestro costo variable es de 98. Producimos una cuarta unidad, nuestro costo variable es de 112. Nosotros diríamos, bueno, va aumentando en la misma cantidad. Si nosotros nos damos cuenta, al producir 3 unidades, nuestro costo variable varía en 20. 98 menos 78 nos da 20. Si nosotros miramos nuestro costo total, que aumenta el costo variable más el costo fijo, 50 más 98 nos da 148. ¿Dónde varía? Porque se le agrega el costo fijo para tener el costo total. El costo total de 148 al producir 3 unidades, lo restamos al costo total de producir 2 unidades y nos dice 148 menos 128, también es 20. Si nosotros decimos nuestro costo variable es 112, ¿qué le sumamos para obtener el costo total? El costo fijo. 50 más 112 son 62. 162, perdón. 162 menos 148, ¿cuánto nos da? 162 menos 148, ¿cuánto nos da? A ver, voluntariamente. ¿Quién hace la 14. 14. Y si en el costo variable nosotros le restamos 112 a 98, ¿cuánto nos da? 14. 14. Si nos damos cuenta, gracias, no vi quién me estaba apoyando, pero muchas gracias. Si nos damos cuenta, la diferencia de producir una unidad más en el costo variable es igual a la diferencia de producir una unidad más en el costo total. El costo total aumenta porque le agregamos el costo fijo, pero al final la diferencia entre el costo variable de producir una unidad más y el costo total de producir una unidad más va a ser lo mismo. Si lo seguimos haciendo con estas dos columnas, diríamos 130 menos 112, voluntariamente. ¿18? 118, bueno. 180 de costo total menos 162. ¿180 menos 162? 18. 18. Si seguimos haciendo la tablita, vamos a ver que el coste variable de producir una unidad más es igual a la variación que se da en el costo total. ¿Entendemos este proceso? Entendemos que nos va a dar siempre la misma diferencia, únicamente que el costo total aumenta porque se le agregan los costos fijos. Pero la diferencia que se va a dar entre costo marginal y costo total siempre va a ser mismo. La variación siempre va a ser la misma. ¿Entendemos este proceso? ¿Entendemos, chicos? Sí, licenciada. Gracias, mamita. Bueno. El coste total medio, que se identifica con las siglas CTM sub E. El coste total medio que se usa indistintamente con CME y con el coste económico medio es el coste total de la empresa dividido por su nivel de producción. ¿Qué sacamos aquí? Coste total dividido cantidad de producción. Estamos sacando un promedio. El coste medio es un promedio. Así, por ejemplo, el coste total medio de producir 5 unidades es de $36. Es decir, 180 dividido 5. Si dividen 180 dentro de 5, ¿cuánto les da?
¿Cuánto les da dividir 180 dentro de 5? 36. 36, gracias. Bueno, es un promedio el que se saca. El coste total medio de producir 5 unidades es de 36. 180, que es el coste, dividido 5, nos da un promedio de $36 por unidades producidas. ¿Se recuerdan que ya aprendimos a sacar coste medio cuando hicimos el cálculo de las manos de obra? Pues es lo mismo lo que estamos trabajando aquí. El coste total medio nos dice básicamente cuál es el coste de producir una unidad más. El coste total medio tiene dos componentes. El coste fijo medio es el coste fijo de la columna 1, dividido por el nivel de producción, costo fijo dividido el nivel de producción. Por ejemplo, el coste medio de producir 4 unidades es de $12.50. El coste fijo medio de producir 4 unidades es $12.50. ¿Cómo lo obtenemos? El coste fijo es de 50. Lo dividimos dentro de 4, ¿cuánto nos da? El coste fijo dividido entre las unidades producidas, ¿cuánto nos da? $50 dividido 4, ¿cuánto les da? 12.5. 12.5. El coste fijo medio es el coste fijo, o sea, el coste fijo medio, la columna 5, es el coste fijo de la columna 1 dividido por el nivel de producción. El nivel de producción es la columna 0. Dividimos 50 dentro de 4 y nos da un coste fijo medio de 12.5. Como el coste fijo es constante, el coste fijo medio disminuye cuando aumenta el nivel de producción. ¿Por qué? ¿Por qué va a disminuir cuando aumenta el nivel de producción? Si los costos fijos no cambian con el nivel de producción, cuantas más unidades produzcamos, más bajo va a ser el costo medio por unidad. Veamos el cuadro. Cuando no se producía nada, habían costos fijos, pero no habían unidades, no había costo fijo medio porque no podíamos promediar. Cuando producimos una unidad, nuestro costo fijo era de 50. 50 dividido 1, nos va a dar 50. Producimos una unidad más y nuestro costo fijo sigue siendo 50. 50 dividido 2 nos da un costo fijo medio o promedio de 25. Producimos una unidad más y nuestro costo fijo sigue siendo 50. 50 dividido 3 nos da 16.7. Producimos la cuarta unidad. Si se dan cuenta, las unidades van aumentando, pero el costo fijo se mantiene. 50 dividido 4, 12.5. Producimos la quinta unidad y nuestro costo fijo se mantiene. 50 dividido 5, 10. La sexta unidad y nuestro costo fijo se mantiene. 50 dividido 6, 8.3. Séptima unidad y nuestro costo fijo se mantiene. 50 dividido 7, 7.1. Producimos la octava unidad y nuestro costo fijo se mantiene. 50 dividido 8, 6.3. Llegamos a producir la unidad número 11 y nuestro costo fijo se mantiene. 50 dividido 11,
nos da. ¿Cuánto nos da? 50 dividido 11. 4.5. 4.5. Miren, como dice la teoría, como el coste fijo es constante, el coste fijo medio o promedio disminuye cuando aumenta el nivel de producción. Si podemos ver, empezamos con un costo fijo medio de 50 y al producir las 50 unidades, nuestro costo fijo medio o promedio es de 4.5. Entendemos por qué el costo fijo promedio o medio va a ir disminuyendo a medida que nosotros producimos más y nuestro costo fijo se mantiene. ¿Entendemos esto? Sí, licenciada. Gracias, mamita. Gracias, Rocío. Bueno. Continuamos. El costo total medio tiene dos componentes. El costo fijo medio, de la columna 1 dividido por el nivel de producción, del costo fijo dividido por el nivel de producción. El coste fijo medio, la columna que acabamos de ver, el coste fijo medio en la columna 5, dividido por el nivel de producción. El nivel de producción, las unidades producidas. ¿Cómo lo vamos a calcular? Bueno, coste fijo medio es igual al coste fijo dividido la cantidad de producción. Cuando no producíamos unidades, no teníamos costo fijo medio. A medida que nosotros fuimos aumentando las unidades producidas, nuestro costo fijo medio fue aumentando, la columna que vimos anteriormente. Bueno, el costo variable medio, es el coste variable dividido por el nivel de producción. Costo variable dividido el nivel de producción. Ahora tomamos el costo variable. El costo variable dividido en el nivel de producción. Tomamos la columna del costo variable y lo dividimos dentro del nivel de producción. Cuando no teníamos producción, no había costo variable y no había costo variable medio. Cuando hicimos una unidad de producción, nuestro costo variable era de 50. El costo variable dividido en la cantidad de unidades producidas, 50 dividido 1, nos da un costo variable medio de 50. Producimos la unidad número 2 y nuestro costo variable es de 78. 78 dividido 2, ¿cuánto les da? 78 dividido 2, 39. 39. Producimos una unidad más y tenemos un costo variable de 98. 98 dividido 3, ¿cuánto les da? 32.7. 32.7. Nuestro costo variable de producir 4 unidades es 112. 112 dividido 4, ¿cuánto le da? 28. Nuestro costo variable al producir 5 unidades es de 130. 130 dividido 5. 26. Gracias. Nuestro costo variable de producir 6 unidades es 150. 150 dividido 6, que son las unidades producidas, ¿cuánto nos da? 150 dividido 6. 25. 25. Y así llegamos
Cuando estamos produciendo 11 unidades, nuestro costo variable es de 385. 385 dividido 11, ¿cuánto nos da? ¿Cómo dijo, licenciada? Cuando producimos nuestras 11 unidades, tenemos un costo variable de 385. 385 dividido 11, ¿cuánto nos da? 35. 35. Como podemos ver, a medida que va aumentando el número de unidades, nuestro costo variable medio también va cambiando. Llega un momento en que empieza a bajar. Empezamos en 50, 39, 32.7, bajamos a 28, a 26, a 25 y luego empieza a subir. Y eso vamos a ver por qué se da ese fenómeno. Más adelante lo vamos a ver por qué se da ese fenómeno. La diferencia entre los costos a corto plazo y a largo plazo, esta distinción es simplemente importante en el caso de los costos fijos. Los costos fijos son fijos a muy corto plazo. Por ejemplo, los salarios de los trabajadores que tienen un contrato indefinido. Pueden no serlo a más largo plazo. Cuando hablamos de un contrato indefinido, estamos hablando de un contrato que no tiene fecha estipulada para finalizar. Simplemente tenemos un contrato. Pero puede ser que como es indefinido, la próxima semana le digamos al trabajador, hasta aquí llegó tu contrato, porque no tiene una fecha límite. Entonces, la empresa puede ser que lo mantenga por muchos años, pero puede ser que también diga, bueno, hasta aquí llegamos. El pago del salario de ese trabajador era fijo, pero a partir de que la empresa rescindió del contrato o anuló el contrato, ese gasto fijo deja de serlo. En un corto plazo no puede cambiar, pero a un largo plazo sí lo puede cambiar. Asimismo, los costes fijos de capital, de planta y equipo se vuelven variables si el horizonte temporal es suficientemente largo para que la empresa pueda comprar nuevo equipo y construir una nueva planta. Es capital fijo la maquinaria. Es capital fijo la planta, el edificio. Pero ese capital fijo puede variar con el tiempo. De hoy para mañana no podemos comprar una máquina, a menos que seamos una empresa lo suficientemente grande y que pueda desembolsar, qué sé yo, 5 millones, 10 millones de un día para otro. Pero normalmente, si se va a comprar una maquinaria tan sofisticada, tienen que hacerse cotizaciones, tienen que verificarse, o sea, una serie de pasos que no se van a dar de la noche a la mañana. El capital fijo en el corto tiempo va a ser fijo, pero a largo tiempo lo podemos cambiar. ¿Se recuerdan del video que vimos de la Tata Mari que nos explicaba cómo en el corto tiempo los costos van a ser fijos, pero que en el largo tiempo pueden cambiar? Jordi, buen día, Jordi. Buenos días, licenciado. ¿Me podrías dar un ejemplo de un costo fijo que puede cambiar con el tiempo? Hay varios ejemplos. Un costo fijo que puede cambiar con el tiempo. Tal vez el alquiler de alguna maquinaria. ¿En qué sentido? Tal vez la empresa está alquilando alguna máquina para hacer un material, digamos. ¿Para hacer una? No sabría decirle, se me fue la mente. ¿No? Se me fue Bueno, Ajá. De acuerdo, Jordi. Stephanie Cristina. Buenos días, Stephanie. Buenos días, licenciada.
¿Me podrías dar un ejemplo de un costo fijo que con el tiempo puede cambiar? ¿Salario de los trabajadores? ¿En qué sentido? Pues a los trabajadores siempre se les va a pagar de forma constante, o sea, eso no va a cambiar, pero a largo plazo se les puede mejorar o reducir el salario. Exacto, así es. O como el caso del contrato, que podemos rescindir el contrato, ¿verdad? Gracias, Stephanie Rocío. Bueno, los costes fijos de capital, de planta y equipo se vuelven variables si el horizonte temporal es suficientemente largo para que la empresa pueda comprar nuevo equipo y construir una nueva planta. Jordi nos estaba dando un buen ejemplo con los alquileres. Normalmente las empresas o las personas particulares cuando rentan un local, se hace un contrato. Cuando se renta una casa, se hace un contrato. Imaginémonos que la empresa tiene un contrato de arrendamiento por 2 años. Por 2 años, ese pago de arrendamiento va a ser fijo, porque no va a cambiar por 2 años. Una de las bondades de tener un contrato es que el dueño del local o el dueño del edificio no nos puede cambiar la cuota de alquiler, porque por eso existe un contrato. Pero pasado de los 2 años, puede ser que la empresa diga, ya no vamos a alquilar todo el edificio, solo vamos a alquilar parte del edificio. Ya no vamos a rentar el edificio fijamente, sino que vamos a rentarle oficinas por temporadas. A lo mejor necesitamos bodegas en noviembre y diciembre, pero en enero ya no las necesitamos. Ese costo fijo de alquiler que estábamos pagando se puede convertir en un costo variable. ¿Entendemos cómo los costos fijos pueden cambiar y convertirse en variables? Les pongo otro ejemplo. La empresa puede tener, por ejemplo, 4 supervisores. Sabemos nosotros, de hecho, que los supervisores tienen un salario fijo. Ellos no trabajan por tiempo, ellos no trabajan por cuota de producción, ellos tienen un salario fijo. ¿Se recuerdan eso cuando calculamos mano de obra? Durante el año, 2 años, los supervisores pasaron devengando sus salarios normalmente. Pero de repente la empresa, por cambio en sus operaciones, decide que ya no va a tener 4 supervisores, que solo va a tener 2. Y que en temporadas altas va a contratar a otros 2 que vengan a apoyar a los 2 que están trabajando como fijos. Eso significa que ese salario de los supervisores, que era fijo, va a pasar a ser variable porque van a contratar a 2 eventualmente cuando necesite tener apoyo. Ese salario fijo se va a convertir entonces en un salario variable. Ese costo fijo se va a convertir en un costo variable. ¿Entendemos por qué los costos fijos en el largo plazo se pueden convertir en variables? Sí, licenciada. Gracias, mamita. Bueno, continuamos. Sin embargo, los costos fijos no tienen por qué desaparecer ni siquiera a largo plazo. Supongamos, por ejemplo, que una empresa ha estado cotizando a un programa de jubilación de los trabajadores. Cuando dice está cotizando a un programa de jubilación, lo que nos quiere decir es que está aportando, está pagando una cuota por concepto de programa de jubilación. Sus obligaciones, que son fijas en parte, pueden mantenerse incluso a largo plazo y solo podrían desaparecer si se declara en quiebra. Un programa de jubilación es como un seguro de vida para los trabajadores, ¿verdad? Y la cuota que la empresa tiene que pagar se va a mantener a lo largo del tiempo. Van a pasar años y ellos van a seguir pagando la misma cuota. La única forma en que ellos podrían quitarse esa cuota es
cerrando la empresa y que ya no tengan ellos que sostener un programa de jubilación. La única forma de que los costos fijos desaparezcan es porque la empresa desaparezca. No hay otra forma de eliminar los costos fijos, aunque en determinado momento puedan convertirse en variables, pero no pueden desaparecer definitivamente. Los costos de producción a corto plazo. Los determinantes del coste a corto plazo. Este es el mismo cuadro que veníamos viendo. Con el mismo cuadro estamos viendo cómo se calculan las diferentes columnas que componen el cuadro. Los datos del cuadro 7.1 muestran que los costes variables y los costos totales aumentan cuando aumenta la producción a corto plazo. Aumentan, por eso está la flechita hacia arriba. Aumentan cuando aumenta la producción a corto plazo. Si podemos ver, cuando no había producción, no habían costos variables. Había costo total porque teníamos costos fijos. Producimos una unidad y nuestros costos variables ahora son de 50 y el costo total aumentó producto de que sumamos los costos fijos con el costo variable. Y vamos a ver. Ángel Gabriel. Buen día, Ángel Gabriel. Buen día, Ángel Gabriel. Bueno, no está Ángel. Angelín. Buenos días, Angelín. Bueno, tampoco está. Barbarita. Barbarita sí siempre está ahí. Bárbara. Lili. ¿Cómo obtenemos el costo total, Barbarita? La sumatoria de todo lo que se realizó. Sí, pero ¿qué elementos componen el costo total? Lo acabamos de decir. ¿O qué sumamos para obtener el costo total? El costo y el coste total y las anuales. Las variables y la total. No. La variable el fijo. Barbarita, ¿qué sumamos para obtener el costo total? Lo acabamos de ver. ¿No, Barbarita? No. Podría ser el fijo y el variable, pero no. ¿Por qué no? O bien porque esas son las únicas dos cantidades anteriores al costo total. Entonces, exacto. El costo y el variable. Exacto, así es. El costo total está compuesto por el costo fijo y el costo variable. En otras palabras, costo fijo más costo variable es igual a costo total. ¿Viste que sí lo sabías, Barbarita? Un poquito. Los costes variables y los costos totales aumentan cuando aumenta la producción a corto plazo. A medida que va aumentando las unidades producidas, el costo variable va aumentando y el costo total va aumentando. ¿Por qué? Porque el costo marginal, el costo variable de producir una unidad más, lo vamos a ir sumando. Y como aumenta el costo variable, aumenta el costo total. ¿Por qué? Porque el costo fijo más el costo variable nos van a dar nuestro coste total. Entonces, a medida que producimos una unidad más, nuestro costo total va a ir aumentando. Nuestro costo variable va a ir aumentando. Empezamos en 0 con el costo variable y a medida que fuimos produciendo y llegamos a la unidad 11, nuestro costo variable aumentó a 385.
Lo mismo sucedió con nuestro costo total. Cuando no estábamos produciendo, teníamos 50 de costo total y a medida que fuimos produciendo más unidades, fue aumentando hasta llegar a 435 el costo total en dólares. Entendemos cómo nuestro costo variable y nuestro costo total aumentan a medida que producimos una unidad más. Barbarita. ¿Sí? ¿Entendemos cómo aumenta nuestro costo variable y nuestro costo total a medida que producimos una unidad más? Sí, ahora sí. Bueno, gracias, mamita. El ritmo de aumento de estos costos depende de la naturaleza del proceso de producción y, en particular, del grado en que los factores variables que intervienen en la producción muestran rendimientos decrecientes. ¿Se recuerdan del ejemplo del helado? Hablando de los rendimientos decrecientes. Hablábamos que a medida que nos comíamos un helado más, íbamos obteniendo menor satisfacción. El rendimiento que teníamos o que obteníamos con ir consumiendo una unidad más era cada vez más bajo. Por eso tiene un rendimiento decreciente. El ritmo de aumento de los costes depende de la naturaleza del proceso de producción y en particular del grado en que los factores variables que intervienen en la producción muestran rendimientos decrecientes. ¿Entendemos esta parte? Bueno, continuamos. Recuérdese que el trabajo muestra rendimientos marginales decrecientes cuando el producto marginal del trabajo es decreciente. Cuanto más trabajo vamos haciendo y solo agregamos, se recuerdan que solo agregamos un elemento, en lugar de ir aumentando, va bajando el rendimiento marginal que se tiene. Eso lo vimos en la unidad anterior. A medida que aumentábamos solo una unidad de trabajo, el rendimiento marginal iba bajando, iba decreciendo. Si el trabajo es el único factor que aumentamos, ¿qué ocurre cuando elevamos el nivel de producción de la empresa? Pablo Javier, buen día, Pablo Javier. Buen día, Pablo Javier. Como que hay muchos ausentes el día de hoy, ¿verdad? Nos vamos a ir con James. James Emanuel. Dígame, ¿pero qué soy buena, licenciada? Para muchas cosas, James, sobre todo porque siempre me contestas. Bueno, léeme, por favor, si el trabajo es el único factor, ¿qué ocurre cuando elevamos el nivel de producción de la empresa? Es solo de leer. O sea, quiere que lea la parte de abajo que está. Ajá, después de la pregunta. Después de la pregunta. ¿Qué ocurre cuando elevamos el nivel de producción de la empresa? Para producir más, la empresa tiene que encontrar más trabajo. En ese caso, si el producto marginal del trabajo disminuye cuando se incrementa la cantidad contratada del trabajo, debido a los rendimientos decrecientes, deben realizarse unos gastos cada vez mayores para producir al ritmo más rápido. Como consecuencia, los costos variables y los costos totales aumentan rápidamente a medida de que se eleva el nivel de producción. Gracias, James. Bueno, si solo aumentamos un elemento, ¿se recuerdan cuando trabajamos eso? Si solo aumentamos uno de los factores o un elemento del proceso productivo, ¿qué pasaba? A medida que íbamos agregando más trabajadores, nuestro rendimiento marginal era cada vez más bajo. Y llegaba un momento en que se estancaba y luego empezaba a descender negativamente. Eso lo vimos en la unidad anterior. ¿Qué ocurre cuando elevamos el nivel de producción de la empresa? Para producir más, la empresa tiene que contratar más trabajo. En ese caso, si el producto marginal del trabajo disminuye cuando se incrementa la cantidad contratada de trabajo,
debido a los rendimientos decrecientes. ¿Se recuerdan cuando hablábamos que de qué nos servía tener tanta mano de obra si no había suficiente equipo para que trabajara? Que no había suficiente espacio, que no había suficiente materia prima y que los trabajadores contratados extras tenían que esperar a que quedara un espacio, a que quedara una máquina para poderla utilizar, y eso se reflejaba en que en lugar de aumentar la producción, esta disminuía. Para producir más, la empresa tiene que contratar más trabajo. En ese caso, si el producto marginal del trabajo disminuye cuando se incrementa la cantidad contratada de trabajo, deben realizarse unos gastos cada vez mayores para producir al ritmo más rápido. ¿Por qué gastos mayores? Porque habrá que contratar más espacio, porque habrá que comprar más materia prima, porque habrá que comprar más equipo para que la gente extra que contratamos tenga un lugar para poder trabajar. Como consecuencia, los costes variables y los costes totales aumentan rápidamente a medida que se eleva el nivel de producción. Como estamos contratando más gente, estamos comprando más materia prima, estamos rentando más espacio, estamos comprando más maquinaria y equipo. Como consecuencia, los costos variables aumentan. Y como aumentan los costos variables, también aumentan los costos totales. Y esto se da a medida que va aumentando la producción. Si solo contratamos más mano de obra y no producimos más, pues no van a haber mayores aumentos que no sea el pago del salario de las personas que estamos contratando. Pero si producimos más, entonces vamos a tener más gastos variables, y esto lógicamente al sumarlo con los costos fijos va a hacer que nuestros costos totales aumenten. En cambio, si el producto marginal de trabajo solo disminuye levemente cuando se incrementa la cantidad de trabajo o la cantidad de trabajadores, el coste no aumenta tan deprisa cuando se incrementa el nivel de producción. Examinemos más detalladamente la relación entre la producción y el coste centrando la atención en los costes de una empresa que puede contratar tanto trabajo como desee a un salario fijo, que lo vamos a representar por la W. ¿Me dan un segundito de tiempo, chicos? Perdón, chicos. Recuérdese que el coste marginal, representado por CM, es la variación que experimenta el coste variable cuando la producción varía en una unidad. Es decir, la variación del costo variable
dividido dentro de la variación de la cantidad. A medida que aumente la producción, va a variar nuestro coste marginal. Pero la variación del coste variable es el coste unitario del trabajo adicional, que en esta fórmula la representamos por la V, multiplicado por la cantidad de trabajo adicional necesaria para producir la cantidad adicional, o sea, la variación del trabajo. ¿Se recuerdan que en la unidad anterior veíamos que la L representa el trabajo? Dado que la variación del coste variable es igual a la unidad adicional de trabajo o a la variación del trabajo, tenemos que la fórmula sería coste marginal es igual a la variación del costo variable dividido la variación de la cantidad. Y esto va a ser igual al coste unitario del trabajo adicional. Esta W representa el trabajo adicional que estamos contratando por la variación del trabajo dividido la variación de la cantidad. Esta sería la fórmula a utilizar para calcular el coste marginal cuando se contrata trabajo extra o trabajadores extras. Recuérdese que el producto marginal del trabajo, representado por PML, es la variación que experimenta el nivel de producción cuando la cantidad varía en una unidad, o sea, la variación de la cantidad dividido la variación del trabajo. El producto marginal del trabajo es igual a la variación en la cantidad dividida la variación en el trabajo. Producto marginal del trabajo. ¿Cuánto aumenta el producto marginal del trabajo? Dependiendo la variación de la cantidad producida. Por tanto, el trabajo adicional necesario para obtener una unidad más de producción se calcularía de la siguiente forma. Variación del trabajo dividido la variación de la cantidad igual a 1, porque estamos aumentando una unidad más de producción. 1 dividido dentro del producto marginal del trabajo. Con esta fórmula obtenemos la variación del producto marginal del trabajo. Y para obtener la nota final vamos a dividir 1, que es la unidad que estamos aumentando de trabajo, dentro del producto marginal del trabajo. Así pues, tenemos que el coste marginal es igual al costo de la variación de unidades de trabajo o el costo de contratar mano de extra adicional dividido entre el producto marginal del trabajo. La ecuación 7.1 establece que cuando solo hay un factor variable, en este caso el trabajo, el coste marginal es igual al precio del factor, o sea, W o W, dividido por su producto marginal. Supongamos, este es un ejemplo, supongamos, por ejemplo, que el producto marginal del trabajo es 3 y el salario es de $30 por hora. Supongamos que en una hora de trabajo se elaboran 3 unidades y el salario es de $30 por hora. O estamos pagando $30 por 3 unidades de trabajo. Una hora es igual a $30. En ese caso, una hora de trabajo elevará la producción en 3 unidades. Si en una hora nosotros hacemos 3 unidades,
significa que si nosotros contratamos una hora más de trabajo, vamos a producir 3 unidades más. Por lo que una unidad de producción necesitará 1/3 de hora más de trabajo y costará $10. ¿Por qué costará $10? En una hora hacemos 3 unidades. Una hora cuesta $30. Si dividimos 30 dentro de las 3 unidades que se hacen por hora, nos resulta que cada unidad tiene un costo de $10. El coste marginal de producir esa unidad es de $10, que es igual al salario. $30 dividido por el producto marginal de 3. ¿Qué nos dice este ejemplo? Dice, bueno, supongamos que el producto marginal del trabajo es de 3 y el salario es de 30. En una hora se hacen 3 unidades y por esa hora de trabajo se pagan $30. Si nosotros quisiéramos producir una unidad más, ¿cuánto tendríamos que pagar? Gadel y Gardenia. Gadel. ¿Cuánto tendríamos que pagar? Tomando en cuenta que la hora la pagamos a $30 y que en una hora hacemos 3 unidades. Si nosotros quisiéramos una unidad más, ¿cuánto tendríamos que pagar? ¿Me podría repetir, por favor? En una hora fabricamos 3 unidades y por la hora de trabajo se pagan $30. Si nosotros en lugar de producir 3 unidades queremos producir 4, ¿cuánto tendríamos que pagar? ¿Cuánto sería ese coste marginal de querer producir una unidad más? ¿No, Gadeli? Pues, bueno, como decir, si se fabrican 3 en una hora y ahora si quieren producir 4, pues sería como decir, como que incrementó la producción como que un 33% más. Exacto. Sí, en sí sería el nuevo pago debería de ser como de un 33.33%. ¿Y entonces más del pago de original. Entonces, ¿cuánto sería el aumento del pago? En tiempo ya me dijiste que es 0.33% más. Pero en pago, ¿cuánto sería? Como 0.33. Bueno, ese sería el tiempo. Ajá. Pero el pago en dólares, ¿cuánto sería? El producir una unidad más. ¿No, Gadeli? Bueno, nos vamos a ir con Byron. Byron Ignacio. Buenos días, licenciada. Estamos hablando, buenos días, Byron. Estamos hablando del coste extra, que es la W, de producir o de querer producir una unidad más. O sea, el trabajo extra que estamos contratando para producir una unidad más. Si aquí decíamos que en una hora se fabrican 3 unidades y que la hora la pagamos a $30, si nosotros quisiéramos producir una unidad más, lógicamente necesitamos más tiempo, porque en una hora solo se pueden hacer 3. Pero si necesitamos más tiempo,
¿A cuánto equivaldría el pago de ese tiempo extra de producir una unidad más? Sería, o sea, si solo se requiere una unidad más, si son 3 por hora, entonces sería 30 dividido 3, serían $10. $10, exacto. Y si nosotros quisiéramos, por ejemplo, Byron, incrementar la producción a 6 unidades, ¿cuánto tiempo necesitaríamos y cuánto tendríamos que pagar? Serían 2 horas a $60. Exacto. ¿Entendemos cómo se maneja esto? Que el valor extra que es representado por la W, aquí teníamos, el coste unitario del trabajo adicional. ¿Cuánto me cuesta una unidad más que yo quiero producir? Ya vimos que en el ejemplo nos dice que una unidad más nos costaría $10. 2 unidades más nos costarían 20. 3 unidades más nos costarían 30 más. O sea, el coste unitario del trabajo adicional que es representado por la W es lo que nos dice es cuánto tendríamos que pagar extra si yo quiero producir una unidad más. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos, chicos? Sí, licenciada. Gracias. Bueno. Cuando el producto marginal del trabajo es bajo, se necesita una gran cantidad de trabajo adicional para obtener un nivel de producción más alto, lo que hace a su vez que el coste marginal sea elevado. ¿Por qué? Porque estamos contratando más unidades de trabajo extra. Ya vimos en el ejemplo anterior que cada unidad extra que querramos producir nos va a costar $10 más. Entonces, cuando el producto marginal del trabajo es bajo, se necesita una gran cantidad de trabajo adicional para obtener un nivel de producción más alto, lo que hace a su vez que el coste marginal sea elevado. En cambio, cuando el producto marginal es alto, se necesita poco trabajo y el coste marginal es bajo. En términos generales, siempre que se disminuye el producto marginal del trabajo, el coste marginal de producción aumenta y viceversa. Si aumenta el producto marginal, el coste marginal disminuye a medida que aumenta el costo marginal. Eso se recuerda en el ejemplo de los helados, el ejemplo del agua pura, que a medida que nosotros consumíamos más y más, la satisfacción que nos daba era cada vez menos. Los rendimientos marginales y decrecientes del coste marginal. Fernando Gabriel. Buen día, Fernando Gabriel. Buen día, Fernando Gabriel. Bueno, no está Fernando. José Javier. Buen día, José Javier. El día de hoy voy a dar puntos por participación. Juan Alberto. Buen día, Juan Alberto. Buenos días, licenciada. Tú siempre estás atento. ¿Me puedes ayudar a leer esta, por favor? Sí, los rendimientos marginales decrecientes y el coste marginal. La presencia de rendimientos marginales decrecientes significa que el producto marginal del trabajo disminuye cuando aumenta la cantidad de trabajo empleada. Como consecuencia, cuando hay rendimientos marginales decrecientes, el coste marginal aumenta cuando aumenta la producción. Esta relación puede observarse examinando los datos sobre los costes marginales del cuadro 7.1. Gracias. Vamos a ir a ver el cuadro 7.1. Dice, en los niveles de producción comprendidos entre 0 y 4, el coste marginal es decreciente.
entre 0 y 4, si nosotros vamos al coste marginal, va bajando. A medida que vamos aumentando una unidad de trabajo, el coste marginal va bajando. De 50 con una unidad pasa a 28 cuando producimos 2 unidades. Cuando producimos 3 unidades baja a 20. Cuando producimos 4 unidades baja a 14. En los niveles de producción comprendidos entre 0 y 4, el coste marginal es decreciente, porque a medida que aumentamos una unidad más de trabajo, el coste marginal va decreciendo. Sin embargo, en los niveles de producción comprendidos del 4 al 11, de aquí para abajo, el coste marginal es creciente, está creciendo, debido a la presencia de rendimientos marginales decrecientes. El coste marginal va creciendo. De 5 unidades pasamos a 18 de coste marginal. Con 6 unidades pasamos a 20. Con 7 a 25. Con 8 a 29. Con 9 a 38. Con 10 a 58. Y con 11 a 85. En los niveles comprendidos del 4 al 11, el coste marginal es creciente, por eso tiene la flecha hacia arriba, debido a la presencia de rendimientos marginales decrecientes. Llega un momento entonces que nuestro costo marginal empieza a bajar y luego, a medida que agregamos más unidades, nuestro costo marginal empieza a crecer. Costos totales, ¿qué son los costos totales? Fátima. Buen día, Fátima. ¿Dónde andas, Fátima? Hola, Lick, buenos días. Hola, Fátima, hoy has estado muy calladita. Ay, sí, Lick, es que es viernes y ya el cuerpo no lo sabe, ya quiere descansar. Quiere, ¿verdad? Y ya ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Está bien. Costos totales. En economía, el costo total es la suma de los costos fijos y los costos variables. Por tanto, los 3 tipos de costos comentados son costos fijos. Costos fijos, los de los factores fijos de la empresa y, por tanto, en el corto plazo independientes del nivel de producción. Costos variables dependen de la cantidad empleada de los factores variables, por tanto, del nivel de producción. Costos totales son la suma de los costos fijos más los variables y representan el menor gasto necesario para producir cada nivel de producto. Esto se expresa de manera analítica como costo total es igual a costo fijo más costo variable. Creo que esto no necesita mayor explicación, ¿verdad? Ya hemos estado hablando a lo largo de todas las unidades de lo que es el costo total y recordamos que el costo total está integrado por la suma del costo fijo más el costo variable. Recordemos que los costos fijos de los factores fijos de la empresa y por lo tanto en el corto plazo independientes del nivel de producción. Los costos fijos no varían con el nivel de producción. Se van a mantener fijos, estemos produciendo o no estemos produciendo. Los costos variables dependen de la cantidad empleada de los factores variables, por tanto, del nivel de producción. Los costos variables van a depender del nivel de producción. Si se produce más, son más altos los costos variables y si se produce menos, son más bajos los costos variables. El costo total es la suma de los costos fijos más los costos variables. El beneficio económico es un concepto muy importante para toda organización con fines de lucro, ya que es quien lleva a la empresa a tomar la decisión de producir bienes y servicios. Si el beneficio económico es positivo,
la empresa seguirá produciendo los bienes y servicios, ya que lo que está sucediendo es que la empresa está cubriendo sus costes, tanto explícitos como implícitos, lo que genera una mayor utilidad. El beneficio económico es lo que persigue toda organización. Ninguna empresa es creada con el ánimo de ser, o sea, hablando de la empresa privada, ¿verdad? Ninguna empresa privada es creada con el ánimo de beneficiar a alguien. La empresa privada busca el beneficio para ellos mismos. Entonces, el beneficio económico que se obtenga es un concepto bastante importante para la empresa privada. Una organización privada siempre va a ser creada con fines de lucro y el beneficio económico que espera obtener es la base para tomar decisiones de cómo funcionará la empresa. Mientras que si el resultado es negativo, que en lugar de tener un beneficio económico estamos teniendo pérdidas, si en lugar de ser rentable estamos perdiendo, tenemos que la unión está experimentando beneficios económicos negativos, es decir, que los propietarios de la empresa no están ganando lo suficiente para cubrir sus costes de producción. Si la situación de pérdida se mantiene, llevará a la empresa a cerrarla y dejar de producir los bienes y servicios que necesitan los consumidores. Una empresa que no está obteniendo beneficio económico no tiene razón de existir, no tiene razón de ser. ¿Para qué va a existir la empresa si no está ganando? Si lo que está haciendo es perder. Una empresa busca siempre beneficio económico. Ismael Isaac, buen día Ismael. Buenos días, licenciada. ¿Me ayudas a leer esta, por favor? Sí, claro. La razón de que existan los costes es porque los recursos que se poseen son limitados y el precio de producirlo debe asumir estos valores. El precio de venta y los costes más un valor que espero ganarme. En resumen, el costo total son todos aquellos costes en lo que se incurre en un proceso de producción o actividad dentro de una organización fundamental. Gracias, Ismael. En resumen, el costo total son todos aquellos costes en los que se incurre en un proceso de producción o actividad dentro de una organización fundamental. Costos unitarios. Roberto Carlos, buen día, Roberto Carlos. Buen día, Roberto Carlos. Hoy no está Roberto, sí está Roberto. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Roberto? Creo que no. Buenos días. Buenos días, así pudiste. Ah, ok. Ahora sí. Ya funciona. Bueno, ¿me ayudas a leer esta, por favor? Claro, costos unitarios. Costo unitario es la cantidad que le cuesta a una compañía producir un producto. Este se adquiere al calcular todos los costos de producción, como los costos fijos, costos variables y el costo de gastos administrativos y de venta. El costo que no tiene agregados porcentajes de utilidad, costos de impuestos, ni cualquier costo adicional que no sea el de la producción misma. Gracias, Roberto Carlos. ¿Qué nos dice esta teoría? Los costos unitarios es lo que le cuesta a una empresa producir un artículo. Para establecer el costo unitario, tenemos que agregar o tenemos que sumar los costos fijos, los costos variables y le agregamos también a esto los costos en gasto de administración y venta.
Al sumar estos tres costos, nos va a dar a nosotros el costo total de la producción. Y eso lo dividimos dentro de las unidades producidas y nos va a dar el costo unitario. El costo unitario es el costo que no tiene agregados porcentajes de utilidades. No sabemos aún cuánto le vamos a ganar a cada uno. Costos de impuestos, aún no estamos pagando impuestos. Los impuestos no se deducen del costo unitario. O cualquier otro costo adicional que no sea el de la producción misma. Para calcular el costo unitario únicamente vamos a tomar en cuenta lo invertido en la producción, que son los costos fijos, los costos variables y los costos o gastos de administración y venta. ¿Cómo se calcula el costo unitario? Debe hacerse por cada producción masiva de productos que fueron fabricados exactamente iguales. Es decir, si en una industria se producen diferentes tipos de productos, el cálculo deberá hacerse para cada tipo de producto utilizando la misma fórmula. Las diferencias estarán presentes en el valor de los materiales para insumos utilizados para cada tipo de producto. Por mucho que varios productos sean fabricados en la misma empresa, no significa que todos tengan el mismo costo unitario. La empresa deberá establecer el costo unitario de cada uno de los diferentes productos elaborados para establecer el costo unitario de cada uno. Es fundamental conocer el costo unitario de cada tipo de producto porque de eso dependerá la toma de decisiones en diferentes áreas de la empresa, como el valor comercial del producto, los presupuestos destinados a envases, empaques, etiquetados, mercadotecnia, publicidad y otros más. Es información útil para los clientes cuando son estos quienes solicitan la maquila del producto o la fabricación del producto para posteriormente agregar a su marca, etiqueta y empaque. Es útil conocer el costo unitario, principalmente para aquellas empresas que mandan a fabricar sus productos, que les entregan los productos así en bruto y luego la empresa los empaca y los etiqueta. Entonces, al costo unitario le vamos a agregar el costo en colocarle la etiqueta y empaquetar. Para determinar el costo unitario es necesario obtener el total de costos fijos, costos variables y gastos de administración y venta. Costos fijos, ya vimos lo que son los costos fijos. Costos variables, ya vimos lo que son los costos variables. Costos de gastos de administración y ventas son los costos correspondientes a los gastos de administración y venta. Son los referentes a papelería, lapicerías, bolígrafos, carpetas, hojas, folder, impresiones, todo lo que se necesita para que la empresa funcione. Todos estos gastos es importante incluirlos en la fórmula para obtener el costo unitario. ¿Cuál es la fórmula para calcular el costo unitario? La fórmula para obtener el costo unitario por tipo de productos es muy simple. Se trata de sumar los costos totales, los costos fijos, los costos variables más los gastos de administración y ventas y el total se divide entre el total de productos producidos o elaborados. El resultado será el costo unitario por producto, que será de gran utilidad para definir el valor comercial que se le asignará en el mercado. La fórmula del costo unitario es igual a costo unitario igual costos fijos más costos variables más gastos de administración y venta divididos entre el total de productos elaborados o producidos. ¿Alguna duda hasta dónde llegamos? Aquí se termina nuestra unidad número 5. ¿Alguna duda o algún comentario?
¿No? No hay dudas, No, no hay licenciada, comentarios. todo claro. Gracias, mamita. Gracias, Carlita. Bueno, entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, esta fue nuestra clase del día de hoy. ¿Sí, Fátima? Lick, esa presentación o el documento ya está en la plataforma. No, todavía no los he subido, ya los voy a subir. Ah, bueno, gracias. Bueno, Fátima. Bueno, bendiciones para todos entonces. Feliz fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes.